No habría pensado jamás que 800 euros pudieran costarme a toda mi familia. No era gran cosa. Una casita destartalada en las afueras de Madrid, con ventanas agrietadas y un techo con goteras. Pero para mí representaba la libertad. Después de años viviendo bajo la mirada crítica de mis padres, constantemente comparada con mi hermana mayor, necesitaba algo propio. Así que, cuando encontré esa casa en venta online, la compré con los pocos ahorros que había apartado. Nadie de mi familia lo sabía, hasta que ya era demasiado tarde. Mi hermana, Carla, siempre había sido la perfecta. Danza clásica desde los 6 años, colegio privado, universidad en Barcelona. Cuando mis padres dijeron que necesitaban 900 euros para su curso de danza en Sevilla, me bloqueé. Tenía el dinero, pero por una vez quería elegirme a mí misma. Les dije que no podía ayudarlos, no esta vez, y entonces confesé. Había comprado una casa. Ese momento fue como prenderle fuego a la yesca seca. Mi madre explotó. Entonces vive como una indigente. Me escupió. El rostro rojo. La voz temblorosa. Mi padre se quedó allí en silencio. La decepción esculpida en cada arruga de su rostro. Carla parecía simplemente confundida. Como si no pudiera entender por qué no sacrificaría todo por ella. Una vez más. Me dijeron que me fuera. Y lo hice. Esa tarde cargué mis pocas cosas en el viejo coche destartalado que había heredado de la abuela Carmen. Me temblaban las manos mientras conducía hacia las afueras. Las luces de Madrid se alejaban en el espejo retrovisor, junto con la vida que siempre había conocido. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sabía que no podía seguir viviendo a la sombra de Carla. La carretera hacia mi nueva casa estaba oscura, llena de baches. El barrio parecía abandonado de la mano de Dios, con bloques de pisos grises y jardines descuidados. Me detuve frente al número 43 de la calle de los Sauces. Estaba allí, mi casa. Era una casa adosada de 2 plantas, apretada entre otras casas similares, todas con el mismo aspecto descuidado. La pintura amarilla estaba descascarillada, las persianas colgaban torcidas y la hierba del pequeño jardín delantero llegaba hasta las rodillas. Metí la llave oxidada en la cerradura, rezando para que funcionara. La puerta se abrió con un chirrido que parecía un lamento. El olor a encierro me golpeó como una bofetada. Encendí la luz. Milagrosamente, la electricidad funcionaba, y contemplé mi nuevo reino. No había mucho. Un pequeño salón con un suelo de linóleo gastado, una cocina minúscula con azulejos de los años 70, un baño que parecía sacado de una película de terror, y un dormitorio desnudo. Pero era todo mío. Me senté en el suelo polvoriento y lloré. No sabía si eran lágrimas de desesperación o de liberación. Quizás ambas. En mi teléfono ya empezaban a llegar mensajes. Los ignoré todos. Esa noche dormí envuelta en mi abrigo, usando la mochila como almohada, mirando las grietas en el techo que parecían un mapa de todas las malas decisiones que había tomado. Y sin embargo, mientras me deslizaba en el sueño, un pensamiento me consoló. Por primera vez en 23 años, nadie me diría qué hacer por la mañana. El alba me despertó filtrándose a través de las cortinas rotas. Por un momento no recordé dónde estaba. Luego todo volvió. La discusión, la casa, mi nueva vida. Revisé el teléfono. 14 llamadas perdidas de mi madre, 6 de mi padre y un solo mensaje de Carla. ¿Pero te has vuelto loca? No respondí a nadie. En cambio, hice lo que nunca antes había hecho. Empecé a planificar mi futuro. Con una libreta encontrada en la mochila, empecé a hacer una lista de todo lo que tenía que hacer. Encontrar un trabajo mejor que el de media jornada en la librería, reparar las ventanas, comprar un colchón, sobrevivir. En los días siguientes, descubrí lo poco que sabía de la vida real. No tenía idea de cómo se pagaban las facturas, cómo se reparaba un grifo que goteaba, o cómo se sobrevivía con un sueldo de dependienta. Pero aprendí, un error tras otro. La señora Pérez, la anciana vecina, fue la primera persona en mostrarme amabilidad. Vino a llamar con una bandeja de paella casera y una mirada curiosa. «Eres demasiado joven para vivir sola», dijo, escrutándome por encima de sus gruesas gafas. Pero no había juicio en su voz, solo preocupación. Le conté una versión edulcorada de mi historia. Asintió, como si entendiera más de lo que le había dicho. Yo también me fui de casa a los 20.
me confesó. Mi padre quería que me casara con el hijo del carnicero. Yo quería estudiar. Rió, un sonido áspero como papel de lija. Nunca terminé la universidad, pero viví como yo quise. Esa noche, comiendo paella sentada en el suelo de mi cocina vacía, sentí por primera vez que quizás no había cometido un error irreparable. Quizás solo había empezado a escribir mi propia historia, en lugar de interpretar la que otros habían escrito para mí. Mi nueva casa olía a humedad y tristeza, pero era mía. Dormí en un colchón que compré en el mercadillo de segunda mano. Sellé las ventanas con cinta adhesiva y bolsas de plástico, y barrí años de polvo. Cada mañana hacía una lista de lo que necesitaba ser reparado. Cada noche añadía 3 cosas más. Era agotador. Pero también era la primera vez que sentía que mi vida avanzaba según mis propios términos. Aprendí a sellar goteras viendo tutoriales en YouTube, intercambié ropa vieja por herramientas usadas y pinté las paredes con botes de pintura sobrante encontrados en oferta en la ferretería del barrio. Incluso empecé a cultivar albahaca y romero en macetas oxidadas en el alféizar. Lentamente, la casa comenzó a respirar de nuevo. Con cada reparación, me sentía un poco más completa. La soledad era la peor parte. No tenía a quién llamar cuando se iba la luz, o cuando lloraba porque una tubería había reventado a las 2 de la madrugada. Echaba de menos los guisos de mi madre, los silenciosos gestos de aprobación de mi padre, incluso las quejas de Carla. Pero me recordaba, habían elegido el orgullo en lugar del amor. Yo me había elegido a mí misma. El trabajo en la librería apenas alcanzaba para pagar las facturas, así que empecé a buscar trabajos extra. Puse anuncios para dar clases particulares de inglés, cuidaba perros los fines de semana, e incluso vendí online algunos dibujos que hacía en las noches solitarias. Cada euro ganado iba a la casa o a mi fondo de emergencias, un bote de cristal escondido en la cocina. Mi primera gran compra fue un sofá encontrado en un grupo de Facebook de intercambio de muebles. El dueño, un chico llamado Marcos que se mudaba al extranjero, incluso me ayudó a transportarlo con su furgoneta. Mientras lo colocábamos en mi pequeño salón, ahora pintado de un azul pálido, me miró intrigado. ¿Vives aquí sola?, preguntó, secándose la frente sudada. Asentí, de repente consciente de lo extraño que podía parecer. Una chica de 23 años, en una casa destartalada, en un barrio que la mayoría de la gente evitaba después del anochecer. «Eres valiente», dijo simplemente, sin una pizca de ironía. Esa palabra, valiente, me persiguió durante días. Nunca me había considerado valiente. Cabezota sí, impulsiva ciertamente, pero valiente era una nueva lente a través de la cual ver mis acciones. Con la llegada de la primavera, decidí enfrentarme al jardín. Era poco más que un trozo de tierra, pero se había convertido en una jungla de malas hierbas hasta la cintura. Armada con guantes de jardinería prestados por la señora Pérez y una determinación feroz, empecé a arrancar, cortar y rastrillar. Bajo las capas de abandono, descubrí 2 rosales trepadores que se aferraban obstinadamente al muro lateral de la casa. Milagrosamente sobrevivieron a años de negligencia. Solo necesitaban ser podados y liberados de las malas hierbas circundantes para mostrar su potencial. Me identifiqué con esas rosas, resistentes, decididas a florecer a pesar de todo. Una mañana de domingo, mientras arreglaba las rosas, oí una voz familiar. «¿Elena?». Me di la vuelta, todavía arrodillada entre las malas hierbas, para encontrar a mi tía Margarita mirándome desde la verja. Mi corazón dio un vuelco. Tía Margarita siempre había sido la más amable de la familia, pero también era leal a mi madre. «Hola, tía», dije, levantándome y quitándome la tierra de los vaqueros. «Tu madre sabe que estoy aquí», dijo enseguida, como para aclarar su posición. «Quería ver cómo estabas». La invité a entrar con una mezcla de orgullo y aprensión. La casa aún estaba lejos de ser bonita, pero estaba limpia y lentamente tomaba forma. Le mostré cada habitación, explicando mis planes futuros con un entusiasmo que me sorprendió. Tía Margarita escuchó en silencio, su rostro pasando del escepticismo a una admiración renuente. Al final, sentadas en mi mesa de la cocina con 2 tazas de café delante, me miró seriamente. «¿Estás segura de lo que estás haciendo, Elena? Tu familia te echa de menos». Sonreí con tristeza. «También yo los echo de menos, pero no puedo volver a ser invisible.
Suspiró, una mano jugando con el collar de perlas que nunca se quitaba. Tu madre es cabezota, pero está preocupada. De verdad piensa que estás tirando tu vida por la borda. ¿Y tú, tía? ¿Qué piensas? Miró por la ventana, hacia el jardín donde las rosas empezaban a mostrar los primeros capullos. Creo que hace falta coraje para seguir tu propio camino. Pero también creo que hace falta sabiduría para no quemar todos los puentes. Antes de irse, me dejó un sobre. Dentro había 300 euros. Tu regalo de cumpleaños adelantado, dijo cuando intenté rechazarlo. Y no le digas a tu madre que te los di. Esa noche, usé parte del dinero para comprar una pequeña estantería y algunos libros de segunda mano. El resto lo puse en el bote de las emergencias. Mientras colocaba los libros, me di cuenta de que tía Margarita había hecho algo más que darme dinero. Me había dado legitimidad. Alguien de mi familia había visto lo que estaba tratando de hacer y no lo había rechazado por completo. Pero mientras me dormía, me preguntaba si tenía razón sobre los puentes quemados. ¿Era posible construir mi vida sin perder completamente a mi familia? ¿O estaba destinada a tener que elegir? Con el verano, mi pequeña casa empezó a parecer de verdad un lugar donde vivir, no solo sobrevivir. El sofá tenía cojines de colores. Las paredes estaban decoradas con láminas baratas pero alegres, y el jardín se había convertido en un pequeño rincón de paz donde leía en las tardes cálidas. En el trabajo, me habían aumentado las horas y había empezado a asistir a un curso nocturno de diseño gráfico en el Centro Cultural del barrio. Lentamente, estaba construyendo no solo una casa, sino una vida que me pertenecía, con decisiones que tomaba yo, éxitos que eran míos, y errores por los que no tenía que disculparme con nadie. Pero en los momentos de quietud, cuando la casa crujía en la noche, o cuando veía a familias reír juntas en los parques los domingos, todavía sentía una punzada de soledad. No me arrepentía de mi elección, pero reconocía su precio. Semanas pasaron sin una sola palabra de mis padres. Supe a través de una vieja amiga del instituto que mi madre iba diciendo a todo el mundo que yo había perdido la cabeza, que vivía en la mugre por despecho. Al principio lo ignoré, pero luego vi un post en Instagram del recital de danza de Carla. Mi familia al completo sonriendo bajo las luces del escenario, con la leyenda: algunas de nosotras aún sabemos cómo estar la una para la otra. Esa noche, me derrumbé. Miré el techo descascarillado y me pregunté si de verdad había arruinado todo por una casa de 4 duros. Quizás debería haberles dado el dinero sin más. Pero luego pensé en cómo nunca habían apoyado ninguno de mis sueños. No cuando quise estudiar diseño, no cuando hablaba de irme de casa. Mi existencia siempre había estado destinada a orbitar alrededor del sol de Carla. Luego empezaron los mensajes, primero de tía Julia, luego de mi primo Pablo. Tu madre está desolada, decía uno. ¿Por qué eres tan egoísta?, rezaba otro. Pero ni uno preguntaba si estaba bien, ni uno ofrecía venir a verme o a ayudarme. No era preocupación, era control disfrazado de amor. El peor mensaje llegó de mi padrino, tío Ricardo, un hombre que siempre había pensado que tenía debilidad por mí. Tu madre llora todas las noches, escribió. Deberías avergonzarte de romperle el corazón a tus padres por un capricho. Un capricho. Eso era lo que todos pensaban de mi elección. Un capricho infantil. No una decisión tomada con coraje y desesperación por una mujer adulta que buscaba respirar. Apagué el teléfono durante una semana entera. No podía soportar más el peso de su juicio. En cambio, me concentré en mi vida. En el curso de diseño gráfico que iba sorprendentemente bien. En el pequeño huerto que había empezado en la parte de atrás de la casa, donde los tomatitos cherry y los calabacines empezaban a dar los primeros frutos. En el café que tomaba cada mañana en el bar de la esquina, donde la camarera, Lucía, había empezado a preparar mi capuchino apenas me veía entrar. Me estaba construyendo una rutina, una normalidad, y en esta normalidad empezaba a encontrarme a mí misma. Un día, volviendo del trabajo, encontré una gata callejera acurrucada en mi porche. Estaba delgada, con el pelo negro un poco revuelto y una oreja ligeramente rasgada. Me miró con ojos verdes desconfiados, pero no huyó cuando me acerqué. «Tú también estás sola, ¿eh?», le dije, dejando caer la bolsa para agacharme. Para mi sorpresa, estiró el hocico hacia mi mano extendida, olfateándola con cautela antes de frotarse contra ella.
La llamé Mina, como mi cantante favorita, y desde ese día se convirtió en mi sombra. Era extraño cómo una criatura que no me debía nada podía ofrecer más consuelo que las personas con las que había crecido. Tener a Mina significaba tener a alguien que me esperaba en casa, alguien que se acurrucaba en mi regazo mientras leía o dibujaba por la noche. Su presencia hacía la casa menos vacía, el silencio menos opresivo. Un sábado, mientras pintaba la puerta de entrada de un rojo brillante, demasiado atrevido, habría dicho mi madre. Vulgar, habría añadido. Noté una figura familiar caminando por la calle. Mi corazón se aceleró cuando reconocí a mi padre. Se detuvo frente a la verja, avergonzado, como si no supiera si era bienvenido. Llevaba la misma chaqueta de tweed que usaba desde que era niña, el pelo gris más fino de lo que recordaba. «Papá», dije, el pincel todavía en la mano, gotas de pintura roja manchando el camino. «Elena», respondió, la voz ronca. ¿Estás bien?» Asentí, incapaz de decir nada más. Una parte de mí quería correr a abrazarlo, otra quería cerrar la puerta y esconderme. «Tu madre no sabe que estoy aquí», dijo, mirando a su alrededor como si temiera ser visto. «Pero tenía que asegurarme de que estabas bien». Lo invité a entrar, íntimamente agradecida de haber limpiado la casa esa mañana. Se sentó rígidamente en mi sofá, mirando las paredes pintadas, los pequeños toques de vida que había añadido, las cortinas cosidas a mano, los maceteros en el alféizar, los dibujos enmarcados. «No está mal», dijo finalmente, y viniendo de él, era casi un cumplido épico. Hablamos poco. Le ofrecí un café que bebió en silencio. Me preguntó por el trabajo, por el barrio, pero nunca mencionó el motivo de nuestro distanciamiento. No pidió disculpas, no ofreció ayuda. Había venido solo a ver, a saber. Antes de irse, sacó un sobre del bolsillo. «Tu cumpleaños es la semana que viene», dijo. «Esto es de mi parte». Tomé el sobre sin abrirlo, sabiendo que contenía dinero. Su forma de comunicarse, la única que conocía. «Gracias, papá», asintió. Luego se detuvo en la puerta. «Tu madre, ella sufre, Elena, a su manera. Yo también he sufrido, papá, a mi manera». Bajó la mirada, incapaz de responder a esa simple verdad. Luego salió, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Abrí el sobre solo después de ver su coche alejarse. Contenía 500 euros y una nota escrita a mano. «Para lo que necesites, papá». Esa tarde, me senté en el jardín con Mina acurrucada en mi regazo, mirando la nota. Era poco, y sin embargo, era algo. Una grieta en el muro de silencio que mi familia había construido a mi alrededor. Pero no era suficiente. No podía volver atrás. No podía fingir que todo estaba bien solo porque me habían arrojado algunas migajas de atención. Merecía más. Merecía respeto, no piedad. El domingo siguiente, mi cumpleaños pasó en silencio. 24 años. Otro año de vida. El primero completamente mío. Apagué una vela clavada en un cupcake que me había comprado, sentada en la mesa de la cocina con Mina como única invitada. Mi teléfono permaneció en silencio todo el día, excepto por un mensaje de Lucía, la camarera. «Feliz cumpleaños. Hoy el capuchino corre de la casa». Esa pequeña amabilidad me calentó el corazón más de lo que hubiera imaginado. Me estaba creando una nueva familia. Personas que me veían por quien era, no por quien querían que fuera. Y lentamente, sin darme cuenta, empecé a sonreír de nuevo. No porque todo fuera perfecto, sino porque estaba construyendo algo auténtico. Había pasado mi vida siendo invisible en mi propia familia. Ahora, en esta pequeña casa olvidada, por fin era vista, por mí misma. En lugar de responder a los mensajes de mi familia, apagué el teléfono durante una semana entera. Me concentré en reparar la puerta de entrada, plantar margaritas en el jardín y finalmente hacer que funcionara el agua caliente. Solicitud para trabajos freelance online y volví a dibujar. Cada pequeña victoria parecía una rebelión. No necesitaba su aprobación. Necesitaba paz. El curso de diseño gráfico empezaba a dar sus frutos. Una tarde, después de clase, la profesora Carmen me detuvo. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto teñido de violeta y una interminable colección de pendientes extravagantes. «Elena, tienes talento», me dijo,
mostrando mi último proyecto. ¿Alguna vez has pensado en dedicarte a esto? Sonreí tímidamente. Siempre lo pensé, pero mi madre decía que era un hobby, no una carrera. Carmen levantó una ceja. ¿Tu madre no es experta en el sector, supongo? Me reí. No, en absoluto. Entonces, ¿por qué darle el poder de decidir qué puedes o no puedes hacer? Esa pregunta me siguió hasta casa. ¿Por qué, de hecho? ¿Por qué le había dado a mi madre, a toda mi familia, el poder de definir quién era, cuánto valía? En los días siguientes, empecé a investigar. Agencias de diseño en Madrid, estudios de diseño gráfico, trabajos freelance. Actualicé mi portfolio con los proyectos del curso y empecé a enviar candidaturas. La mayoría quedaron sin respuesta, pero 2 estudios me invitaron a una entrevista. Nada definitivo, pero era un comienzo. En casa, la rutina con Mina se había convertido en mi ancla de salvación. Su presencia silenciosa mientras trabajaba en el ordenador, su peso cálido sobre mis pies durante las noches frías, sus ronroneos que llenaban el silencio de la casa. Nunca había pensado que un animal pudiera llegar a ser tan importante, pero ahora no imaginaba la vida sin ella. Una mañana, mientras desayunaba, oí llamar a la puerta. Era la señora Pérez, con una expresión preocupada en el rostro. «Elena, querida, hay un hombre que pregunta por ti. Dice que es tu tío». Mi corazón se aceleró. «¿Cómo es?» «Alto, con calvicie, con gafas redondas». Dijo llamarse Antonio. Tío Antonio, el hermano de mi padre, el único de la familia que aún no había intentado contactarme. «Todo está bien», le aseguré a la señora Pérez. «Lo conozco». Lo encontré de pie junto a la verja, las manos en los bolsillos de su elegante abrigo, fuera de lugar en este barrio obrero. Cuando me vio, sonrió con esa expresión amable suya que recordaba de las raras ocasiones en que nos visitaba. «Elena», dijo, «por fin te encuentro». Tío Antonio siempre había sido diferente al resto de la familia. Profesor universitario de filosofía, nunca se había casado y vivía rodeado de libros en un pequeño apartamento en el centro de Madrid. Era el intelectual de la familia, el que todos consultaban, pero nadie realmente escuchaba. Lo invité a entrar, de repente consciente de lo modesta que era mi casa comparada con los estándares de la familia. «Es acogedora», dijo, mirando a su alrededor con genuino interés. «Es pequeña y todavía en fase de restauración», respondí, a la defensiva. «No, insistió. «Es realmente acogedora. Se siente que aquí vive alguien que ama este lugar». Nos sentamos en la cocina, donde le preparé un café. Mina se acercó a él enseguida, frotándose contra sus piernas. «Te has hecho una amiga», observó. «Ella me eligió a mí, en realidad. Las criaturas más sabias a menudo hacen eso», dijo con una sonrisa. Luego, después de un sorbo de café, fue directo al grano. «Tu padre me dijo que te vino a ver». Asentí, tensa. «Está preocupado por ti. Toda la familia lo está, a su manera». «A su manera», repetí amargamente. «Lo que significa que están preocupados por lo que piensan los demás, no por cómo estoy yo». Tío Antonio suspiró. Nuestra familia siempre ha tenido dificultades con quienes eligen caminos diferentes». «¿Como tú?», pregunté, recordando las historias de cómo la abuela había desaprobado su elección de estudiar filosofía en lugar de entrar en la empresa familiar. Sonrió tristemente. «Como yo, como tú. Somos los rebeldes, tú y yo». Por primera vez, sentí que alguien entendía de verdad mi elección. No la juzgaba, no la consideraba un capricho o un acto de rebeldía adolescente. La veía por lo que era, un acto de supervivencia. «Mi madre piensa que lo hice para herirla», dije en voz baja. «Tu madre ve el mundo a través de una lente muy particular», respondió con delicadeza. «Para ella, cada acción tiene que ver con ella. Es una forma limitada de ver la vida». Hablamos durante horas, de filosofía, de arte, de mis dibujos, de sus estudiantes. Me contó anécdotas de su juventud, de cómo se había distanciado de la familia durante años antes de encontrar un frágil equilibrio como adulto. «No puedes cambiar quiénes son», me dijo finalmente. «Solo puedes decidir cuánto dejas que influyan en tu vida». Antes de irse, me dejó 3 libros, un manual de diseño gráfico, una novela de García Márquez y un libro de poemas de Lorca.
Para nutrir el alma, dijo con una sonrisa. Y recuerda, Elena, la fuerza no está en gritar más fuerte, sino en mantenerse en pie cuando todos esperan que caigas. Después de la visita de tío Antonio, sentí una nueva determinación crecer en mí. Su aprobación, o mejor dicho, su comprensión, había reforzado mi convicción de que no estaba loca, no era irresponsable. Simplemente estaba tratando de ser fiel a mí misma. Volví a encender el teléfono y encontré decenas de mensajes, la mayoría de mi madre y Carla. Los leí todos, pero no respondí. Todavía no. Necesitaba tiempo para encontrar las palabras adecuadas, para establecer límites claros. En cambio, me concentré en mi crecimiento. Tuve una entrevista con un pequeño estudio de diseño que buscaba un asistente a tiempo parcial. No era el trabajo soñado, pero era un comienzo, un escalón en la dirección correcta. E increíblemente, me contrataron. El primer día en la nueva oficina, me puse el único vestido profesional que poseía, un sencillísimo vestido negro que había comprado en rebajas. Me sentía como una impostora, segura de que todos notarían lo fuera de lugar que estaba. Pero nadie lo hizo. Me mostraron mi escritorio, me dieron un ordenador y me trataron como si perteneciera a ese lugar. Volviendo a casa esa noche, caminando por las calles ahora familiares de mi barrio, sentí algo nuevo, orgullo. No el orgullo frágil de quien busca aprobación, sino el sólido de quien está construyendo algo con sus propias manos. Miré mi pequeña casa, con sus imperfecciones y su encanto rústico, y sentí lo mismo. Era mi refugio, mi reino, y nadie podía quitármelo. Esa noche, escribí una larga carta a mi madre, no para pedir disculpas, sino para explicar, para hacerle saber que todavía la quería, que la echaba de menos, pero que no volvería a la vida de antes. No podía. Le hablé de mi casa, de mi nuevo trabajo, de Mina. Le hablé de la persona en la que me estaba convirtiendo, lejos de su sombra. Le dije que la puerta estaba abierta, si quería visitarme, pero en mis condiciones. Nunca envié esa carta. La guardé en un cajón, como recordatorio de lo que quería decir. Quizás un día lo haría, cuando ambas estuviéramos listas para escuchar. Y así, en el silencio de mi pequeña casa, encontré mi voz. No gritando, no luchando, sino simplemente existiendo en mis condiciones. Cada paso adelante, por pequeño que fuera, era una victoria. Cada día en que me sentía en casa en esta vida que había elegido, era un triunfo silencioso. Era un domingo por la tarde cuando oí llamar. Me limpié las manos manchadas de pintura y abrí la puerta para encontrar a mi madre, mi padre y Carla de pie en el porche. La expresión de mi madre era tensa. Sus ojos escrutaban la casa detrás de mí. Hemos pensado que quizás podríamos hablar, dijo, con una voz más dulce de lo que recordaba. No dije nada. Los dejé mirar. Las flores en flor, la puerta recién pintada, las campanillas de viento que había hecho con cucharas viejas. Carla dio un paso adelante. Es más bonita de lo que esperaba, murmuró. Esa frase me dolió más de lo que debería. Luego mi madre añadió, tu padre piensa que fuimos demasiado duros. Quizás podrías venir a casa a cenar. Casi me reí. ¿Ir a casa? Esta era mi casa. Y de repente, lo vi claro. No estaban aquí por mí. Estaban aquí porque habían oído que había hecho algo bueno con esa casucha de indigente. Ahora querían volver a sentirse orgullosos de mí, sin disculparse nunca. Los miré uno por uno, a estos 3 extraños familiares. Mi padre, con el rostro marcado por el tiempo y la preocupación. Mi madre, impecable en su traje de domingo, las manos apretando nerviosamente el bolso. Y Carla, hermosa y confundida como siempre, escondiéndose detrás de su teléfono. ¿Queréis pasar?, pregunté finalmente, dando un paso atrás. Entraron con cautela, como si temieran ensuciarse. Vi los ojos de mi madre evaluar cada detalle, las paredes que había pintado de verde salvia, los muebles recuperados que había restaurado, mis dibujos enmarcados con marcos de Ikea. «¿Te has dado maña?», dijo mi padre, un intento de cumplido que sonó a sorpresa. «Tuve que hacerlo», respondí simplemente. Nos sentamos en el pequeño salón, Mina observando con recelo desde el alféizar de la ventana. El silencio se prolongó, pesado de palabras no dichas. Entonces, empezó mi madre ajustándose la falda.
¿Cómo estás? Bien, respondí. Tengo un nuevo trabajo, en un estudio de diseño. Los ojos de Carla se levantaron del teléfono, genuinamente sorprendida. ¿En serio? ¿Eres diseñadora? Asistente, por ahora, pero estoy aprendiendo mucho. No sabía que te interesaba el diseño, dijo mi madre, con un tono que sugería que debería haberlo sabido. Te lo dije muchas veces, respondí, manteniendo la voz tranquila, pero siempre decías que era solo un hobby. Ella tuvo al menos la decencia de sonrojarse ligeramente. Bueno, me alegro de que te guste. Otra pausa incómoda. Mi padre se aclaró la garganta. Tu madre preparó los ñoquis ayer. Le sobraron muchos. Pensamos que quizás aceptarías sobras de comida como ofrenda de paz. Las palabras me salieron más duras de lo que pretendía. Elena, mi madre parecía escandalizada. No seas desagradecida. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Negué con la cabeza. Mamá, esta es la primera vez que me habláis en meses. No preguntasteis cómo estaba cuando me fui. No llamasteis cuando tuve gripe. Y Lucía, la camarera que conozco desde hace apenas 6 meses, me trajo sopa porque no podía levantarme de la cama. No preguntasteis por mi cumpleaños, que pasé sola, y ahora estáis aquí, con sobras de comida, pretendiendo ayudarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla se miraba los zapatos. Mi padre parecía incómodo, pero mi madre, por una vez, parecía realmente escuchar. No ha sido fácil para nosotros, dijo finalmente. Nos has decepcionado, Elena, y vosotros me habéis decepcionado a mí, respondí tranquilamente. Durante años. ¿Cómo te atreves? Empezó, pero mi padre le puso una mano en el brazo. Escúchala, Carmen, dijo con una firmeza inusual. Por una vez, escucha lo que tiene que decir. Mi madre se puso rígida, pero guardó silencio. Tomé un respiro profundo. Os quiero, dije. Sois mi familia, pero no puedo seguir viviendo tratando de ser otra persona, de ser Carla, de ser la hija que queríais. Necesito ser yo misma. ¿Y quién eres tú, Elena?, preguntó mi madre, la voz una mezcla de desafío y genuina curiosidad. Todavía lo estoy descubriendo, admití, pero aquí, en esta casa, estoy empezando a entenderlo. Mina eligió ese momento para saltar de la ventana y acercarse cautelosamente a los visitantes. Ignoró a mi madre y a mi padre, pero se detuvo frente a Carla, olfateándole los zapatos con interés. Creo que le gustas, le dije a mi hermana. Carla sonrió débilmente, extendiendo una mano vacilante para acariciar a Mina. Nunca he tenido animales. Lo sé. Mamá es alérgica, respondí, aunque sabía que no era del todo cierto. Mi madre siempre había usado la excusa de las alergias para evitar la suciedad de las mascotas. Parece que la cuidas bien, dijo Carla, mirando a Mina que ahora se frotaba contra su pierna. Nos cuidamos mutuamente, corregí. Otro silencio se produjo, pero esta vez menos tenso. Mi padre se levantó de repente. ¿Te ayudo a preparar el café? Lo miré sorprendida. No recordaba la última vez que mi padre se había ofrecido a ayudar en la cocina. Claro, dije, guiándolo hacia la pequeña cocina. Mientras preparaba la cafetera, él se apoyó en la encimera, mirándome. Lo siento, dijo en voz baja, para que las otras no pudieran oírlo. Levanté la mirada, asombrada. ¿Por qué, papá? Por no haber sido lo suficientemente fuerte, por no haberte defendido, por no haber visto cuánto estabas sufriendo. Sentí un nudo en la garganta. Las disculpas de mi padre significaban más de lo que había imaginado. «Estás aquí ahora», dije, simplemente. Asintió, tomando las tacitas que le ofrecía. «Eres una mujer fuerte, Elena, más fuerte de lo que yo he sido jamás». Cuando volvimos al salón, encontré a mi madre examinando uno de mis dibujos colgados en la pared. «¿Lo hiciste tú?», preguntó. Asentí. «Es bonito», dijo, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Siempre tuviste talento». Eran las primeras palabras de aprobación genuina que recordaba de ella. Bebimos el café hablando del tiempo, de los vecinos, de temas seguros que no tocaban las heridas abiertas. Pero había algo diferente. Una atención nueva en sus ojos, como si me estuvieran viendo de verdad por primera vez. Cuando se levantaron para irse, mi madre vaciló en la puerta.
Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. «Elena», empezó finalmente. «Yo, lo siento si te hice sentir menos importante que tu hermana. No era una disculpa completa. No reconocía todo el dolor, todas las heridas, pero era un comienzo. Gracias, mamá», dije simplemente. «Quizás podrías venir a cenar la semana que viene, o podríamos venir nosotros aquí de nuevo». Sonreí. «Me encantaría». Los vi alejarse, una familia todavía fragmentada, pero quizás, finalmente, en vías de curación. Entré en mi casa, con una sensación de paz. No era perfecta, nuestra reconciliación. Todavía había heridas que curar, palabras que decir, límites que respetar. Pero por primera vez sentí que era posible, que podía ser yo misma, vivir mi vida, y aún así formar parte de mi familia. No como una extensión de ellos, no como una sombra de Carla, sino como Elena, solo Elena. Me senté en el jardín, con Mina acurrucada en mis rodillas, y miré las estrellas que empezaban a asomar en el cielo vespertino. Esta casa de 800 euros, este pedazo de libertad que había conquistado, me había dado mucho más que un techo sobre mi cabeza. Me había dado el coraje de ponerme de pie. Y ahora, la puerta se abría solo para quien respetaba lo que había construido. Porque esta pequeña casa podía ser imperfecta, podía ser modesta, pero me había dado la fuerza para estar sola. Y ahora, la puerta se abría solo para quien respetaba lo que había construido. No solo la casa, sino la mujer en la que me había convertido. El miércoles, mientras volvía del trabajo, recibí un mensaje de Carla. «¿Puedo pasar el viernes?» Solo yo. Respondí con un simple «sí». Tenía curiosidad por saber qué quería mi hermana. Nunca habíamos sido particularmente cercanas. Ella siempre había sido la estrella, yo la sombra. ¿Qué motivo tenía para buscarme ahora? El viernes llegó puntual, con una pequeña planta en maceta entre las manos. «Pensé que te podría gustar», dijo avergonzada. «Es un jazmín. Huele de noche». La hice pasar, y como la vez anterior, Mina se acercó a ella enseguida, reclamando atención. Carla parecía más relajada sin nuestros padres, casi vulnerable en sus simples vaqueros y camiseta. «Bonito lugar», dijo, mirando a su alrededor. La última vez estaba demasiado nerviosa para notarlo de verdad. «Gracias», respondí todavía cautelosa. «¿Quieres algo de beber? Tengo té, café». Un té sería perfecto. Mientras preparaba el té, Carla se levantó para mirar más de cerca mis dibujos. «No sabía que eras tan buena», comentó. «Siempre escondiste tus dibujos». «No los escondía», respondí, volviendo con las tazas. «Es solo que nadie nunca pidió verlos». Ella tuvo la gentileza de sonrojarse. «Supongo que no lo hice», admitió. Se sentó frente a mí, girando la tacita entre las manos. «Elena, he venido a pedirte disculpas». La miré sorprendida. De todas las cosas que esperaba, esta no estaba entre ellas. «¿Por qué exactamente?», suspiró. «Por no haberte visto, por haber dado por sentado que siempre estarías ahí, apoyándome, ayudándome, sin preguntarte nunca qué querías tú». Levantó la mirada, sus ojos extrañamente brillantes. Nunca me di cuenta de lo injusto que fue. Sentí un nudo en la garganta. «No es toda tu culpa, Carla. Crecimos así. Yo era la práctica, tú la artista. Pero yo nunca hice nada para cambiarlo», insistió. «Incluso cuando crecíamos, cuando podría haber notado, simplemente acepté las cosas como estaban porque me convenía. Era la verdad, y dolía oírla. Pero también era liberador». «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Qué ha cambiado?». Carla vaciló. Luego dijo: «Dejé la danza». «¿Qué?». Estaba conmocionada. Carla sin la danza era como el sol sin la luz. «Todavía no lo saben», continuó. «Dije que me tomé un descanso por una lesión, pero la verdad es que ya no lo quiero. Quizás nunca lo quise de verdad, pero siempre fuiste tan apasionada, tan buena». Sonrió con tristeza. «Era buena porque practicaba hasta el agotamiento. Era apasionada porque mamá era apasionada por mí». Bajó la voz. Y estaba tan concentrada en no decepcionarla que nunca me pregunté si era lo que yo realmente quería. Por primera vez, vi a mi hermana claramente. No la estrella inalcanzable, sino una mujer tan atrapada como yo en un papel que otros habían elegido para ella. «¿Y qué quieres, Carla?».
Se encogió de hombros. Un gesto tan inusual en ella, siempre tan segura. Todavía no lo sé, pero verte a ti, tu casa, tu vida, me hizo pensar que quizás yo puedo descubrirlo. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, sorbiendo el té. Nunca habíamos estado tan cerca, y sin embargo tan distantes de nuestras identidades de antes. Si quieres, dije finalmente, puedes quedarte aquí unos días, para pensar. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? El sofá no es tan cómodo como tu cama en casa, pero sería perfecto, dijo, con una sonrisa genuina. Gracias, Elena. Carla se quedó 3 días. 3 días en los que hablamos más que en los 24 años anteriores. Me contó la presión aplastante que sentía, la ansiedad que la devoraba antes de cada actuación, cómo se sentía atrapada en un sueño que no era el suyo. Yo le conté de mi invisibilidad, del deseo desesperado de ser vista, de la libertad que había encontrado en mi pequeña casa. El último día, mientras la ayudaba a preparar la maleta, me miró seriamente. ¿Qué harás con mamá y papá? Suspiré. No lo sé. Una parte de mí quiere perdonar y seguir adelante. Otra parte todavía tiene miedo de perderme de nuevo en ellos. Ella asintió, comprensiva. Lo que decidas, estaré de tu parte. Ya es hora de que alguien lo esté. La abracé, sorprendida de lo natural que se sentía ahora. Gracias, hermanita. El domingo del almuerzo llegó más rápido de lo que había previsto. Me desperté con un nudo en el estómago. Ir a casa de mis padres significaba volver al viejo mundo, a las viejas dinámicas. ¿Estaba lista? Me puse un sencillo vestido verde, una de las pocas prendas elegantes que poseía. Miré mi casa, mi refugio, y tomé una decisión. Llamé a mi madre. No iré a almorzar hoy, dije cuando respondió. Un silencio tenso. Elena, por favor, no vuelvas a empezar con... Me gustaría invitarlos aquí en cambio. La interrumpí. A mi casa. He preparado yo. Otro silencio, más largo. ¿En tu casa? Sí. Si queréis conocerme de verdad, venid a mi mundo, en mis condiciones. No estaba segura de que aceptarían, pero a la 1 en punto, llamaron a mi puerta. Los recibí en una casa transformada. Había movido la pequeña mesa de la cocina al jardín, bajo la pérgola que había construido con la ayuda de la señora Pérez. Había puesto la mesa con la vajilla de colores que había coleccionado de los mercadillos, y preparado paella y una simple ensalada. Nada lujoso como los almuerzos de mi madre, pero hecho con cuidado. Es... bonito, dijo mi madre, mirando la mesa bajo las plantas trepadoras. Gracias, respondí. Lo hice yo. Nos sentamos, un poco rígidos al principio, pero a medida que avanzaba la comida, algo cambió. Quizás era el vino barato pero bueno que había servido. Quizás era el sol que se filtraba entre las hojas. O quizás era simplemente el hecho de que, por una vez, estábamos todos en territorio neutral. Carla contó su deseo de tomarse un descanso de la danza. Me esperaba que mi madre explotara, pero en cambio la miró pensativa. ¿Estás segura?, preguntó. Carla asintió. Necesito entender qué quiero de verdad, mamá, como ha hecho Elena. Mi madre desvió la mirada, pero no antes de que viera algo en sus ojos. ¿Dolor? ¿Remordimiento? Después del postre, una tarta sencilla con las manzanas del árbol del jardín, mi padre me pidió que le mostrara la casa. Lo guié habitación por habitación, explicando cada reparación, cada mejora. Has hecho un gran trabajo, dijo al final, con genuina admiración. Eres más fuerte de lo que pensaba. Tuve que serlo, respondí. Cuando llegó el momento de irse, mi madre se detuvo en la puerta. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Elena, empezó finalmente. Yo siento si te hice sentir menos importante que tu hermana. No era una disculpa completa. No reconocía todo el dolor, todas las heridas, pero era un comienzo. Gracias, mamá, dije simplemente. Quizás podrías venir a cenar la semana que viene, o podríamos venir nosotros aquí de nuevo. Sonreí. Me gustaría. Los vi alejarse, una familia todavía fragmentada, pero quizás, finalmente, en vías de curación. Entré en mi casa, con una sensación de paz. No era perfecta, nuestra reconciliación. Todavía había heridas que curar, palabras que decir, límites que respetar,
pero por primera vez sentí que era posible, que podía ser yo misma, vivir mi vida, y aún así formar parte de mi familia, no como una extensión de ellos, no como una sombra de Carla, sino como Elena, solo Elena. Me senté en el jardín, con Mina acurrucada en mis rodillas, y miré las estrellas que empezaban a asomar en el cielo vespertino. Esta casa de 800 euros, este pedazo de libertad que había conquistado, me había dado mucho más que un techo sobre mi cabeza. Me había dado el coraje de ponerme de pie. Y ahora, la puerta se abría solo para quien respetaba lo que había construido, porque esta pequeña casa podía ser imperfecta, podía ser modesta, pero me había dado la fuerza para estar sola. Y ahora, la puerta se abría solo para quien respetaba lo que había construido. No solo la casa, sino la mujer en la que me había convertido. El miércoles, mientras volvía del trabajo, recibí un mensaje de Carla. ¿Puedo pasar el viernes? Solo yo. Respondí con un simple sí. Tenía curiosidad por saber qué quería mi hermana. Nunca habíamos sido particularmente cercanas. Ella siempre había sido la estrella. Yo, la sombra. ¿Qué motivo tenía para buscarme ahora? El viernes llegó puntual, con una pequeña planta en maceta entre las manos. Pensé que te podría gustar, dijo avergonzada. Es un jazmín, huele de noche. La hice pasar, y como la vez anterior, Mina se acercó a ella enseguida, reclamando atención. Carla parecía más relajada sin nuestros padres, casi vulnerable en sus simples vaqueros y camiseta. Bonito lugar, dijo mirando a su alrededor. La última vez estaba demasiado nerviosa para notarlo de verdad. Gracias, respondí, todavía cautelosa. ¿Quieres algo de beber? ¿Tengo té? ¿Café? Un té sería perfecto. Mientras preparaba el té, Carla se levantó para mirar más de cerca mis dibujos. No sabía que eras tan buena, comentó. Siempre escondiste tus dibujos. No los escondía, respondí, volviendo con las tazas. Es solo que nadie nunca pidió verlos. Ella tuvo la gentileza de sonrojarse. Supongo que no lo hice, admitió. Se sentó frente a mí, girando la tacita entre las manos. Elena, he venido a pedirte disculpas. La miré sorprendida. De todas las cosas que esperaba, esta no estaba entre ellas. ¿Por qué exactamente? Suspiró. Por no haberte visto. Por haber dado por sentado que siempre estarías ahí, apoyándome, ayudándome, sin preguntarte nunca qué querías tú. Levantó la mirada, sus ojos extrañamente brillantes. Nunca me di cuenta de lo injusto que fue. Sentí un nudo en la garganta. No es toda tu culpa, Carla. Crecimos así. Yo era la práctica, tú la artista. Pero yo nunca hice nada para cambiarlo, insistió. Incluso cuando crecíamos, cuando podría haber notado. Simplemente acepté las cosas como estaban porque me convenía. Era la verdad, y dolía oírla. Pero también era liberador. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Qué ha cambiado? Carla vaciló. Luego dijo, dejé la danza. ¿Qué? Estaba conmocionada. Carla sin la danza era como el sol sin la luz. Todavía no lo saben, continuó. Dije que me tomé un descanso por una lesión, pero la verdad es que ya no lo quiero. Quizás nunca lo quise de verdad. Pero siempre fuiste tan apasionada, tan buena. Sonrió con tristeza. Era buena porque practicaba hasta el agotamiento. Era apasionada porque mamá era apasionada por mí. Bajó la voz. Y estaba tan concentrada en no decepcionarla que nunca me pregunté si era lo que yo realmente quería. Por primera vez, vi a mi hermana claramente. No la estrella inalcanzable, sino una mujer tan atrapada como yo en un papel que otros habían elegido para ella. ¿Y qué quieres, Carla? Se encogió de hombros, un gesto tan inusual en ella, siempre tan segura. Todavía no lo sé, pero verte a ti, tu casa, tu vida, me hizo pensar que quizás yo puedo descubrirlo. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, sorbiendo el té. Nunca habíamos estado tan cerca, y sin embargo, tan distantes de nuestras identidades de antes. Si quieres, dije finalmente, puedes quedarte aquí unos días, para pensar. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? El sofá no es tan cómodo como tu cama en casa, pero sería perfecto, dijo, con una sonrisa genuina. Gracias, Elena. Carla se quedó 3 días.
3 días en los que hablamos más que en los 24 años anteriores. Me contó la presión aplastante que sentía, la ansiedad que la devoraba antes de cada actuación, cómo se sentía atrapada en un sueño que no era el suyo. Yo le conté de mi invisibilidad, del deseo desesperado de ser vista, de la libertad que había encontrado en mi pequeña casa. El último día, mientras la ayudaba a preparar la maleta, me miró seriamente. «¿Qué harás con mamá y papá?». Suspiré. «No lo sé. Una parte de mí quiere perdonar y seguir adelante. Otra parte todavía tiene miedo de perderme de nuevo en ellos». Ella asintió, comprensiva. «Lo que decidas, estaré de tu parte. Ya es hora de que alguien lo esté». La abracé, sorprendida de lo natural que se sentía ahora. «Gracias, hermanita». El domingo del almuerzo llegó más rápido de lo que había previsto. Me desperté con un nudo en el estómago. Ir a casa de mis padres significaba volver al viejo mundo, a las viejas dinámicas. ¿Estaba lista? Me puse un sencillo vestido verde, una de las pocas prendas elegantes que poseía. Miré mi casa, mi refugio, y tomé una decisión. Llamé a mi madre. «No iré a almorzar hoy», dije cuando respondió. Un silencio tenso. «Elena, por favor, no vuelvas a empezar con...». «Me gustaría invitarlos aquí en cambio», la interrumpí. «A mi casa. He preparado yo». Otro silencio, más largo. «¿En tu casa?». «Sí. Si queréis conocerme de verdad, venid a mi mundo. En mis condiciones». No estaba segura de que aceptarían, pero a la 1 en punto, llamaron a mi puerta. Los recibí en una casa transformada. Había movido la pequeña mesa de la cocina al jardín, bajo la pérgola que había construido con la ayuda de la señora Pérez. Había puesto la mesa con la vajilla de colores que había coleccionado de los mercadillos y preparado paella y una simple ensalada. Nada lujoso como los almuerzos de mi madre, pero hecho con cuidado. «Es bonito», dijo mi madre, mirando la mesa bajo las plantas trepadoras. «Gracias», respondí. Lo hice yo. Nos sentamos, un poco rígidos al principio. Pero a medida que avanzaba la comida, algo cambió. Quizás era el vino barato pero bueno que había servido. Quizás era el sol que se filtraba entre las hojas. O quizás era simplemente el hecho de que, por una vez, estábamos todos en territorio neutral. Carla contó su deseo de tomarse un descanso de la danza. Me esperaba que mi madre explotara, pero en cambio la miró pensativa. «¿Estás segura?», preguntó. Carla asintió. «Necesito entender qué quiero de verdad, mamá, como ha hecho Elena». Mi madre desvió la mirada, pero no antes de que viera algo en sus ojos. ¿Dolor? ¿Remordimiento? Después del postre, una tarta sencilla con las manzanas del árbol del jardín, mi padre me pidió que le mostrara la casa. Lo guié habitación por habitación, explicando cada reparación, cada mejora. «Has hecho un gran trabajo», dijo al final, con genuina admiración. «Eres más fuerte de lo que pensaba». «Tuve que serlo», respondí. Cuando llegó el momento de irse, mi madre se detuvo en la puerta. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. «Elena», empezó finalmente, «yo siento si te hice sentir menos importante que tu hermana». No era una disculpa completa. No reconocía todo el dolor, todas las heridas, pero era un comienzo. «Gracias, mamá», dije simplemente. «Quizás podrías venir a cenar la semana que viene, o podríamos venir nosotros aquí de nuevo». Sonreí. «Me encantaría». Los vi alejarse, una familia todavía fragmentada, pero quizás, finalmente, en vías de curación. Entré en mi casa, con una sensación de paz. No era perfecta, nuestra reconciliación. Todavía había heridas que curar, palabras que decir, límites que respetar. Pero por primera vez sentí que era posible, que podía ser yo misma, vivir mi vida, y aún así formar parte de mi familia. No como una extensión de ellos, no como una sombra de Carla, sino como Elena, solo Elena. Me senté en el jardín, con Mina acurrucada en mis rodillas, y miré las estrellas que empezaban a asomar en el cielo vespertino. Esta casa de 800 euros, este pedazo de libertad que había conquistado, me había dado mucho más que un techo sobre mi cabeza. Me había dado el coraje de ponerme de pie. Y ahora, la puerta se abría solo para quien respetaba lo que había construido. Porque esta pequeña casa podía ser imperfecta,
Podía ser modesta, pero me había dado la fuerza para estar sola, y ahora la puerta se abría solo para quien respetaba lo que había construido, no solo la casa, sino la mujer en la que me había convertido.